Me dejan saber cuando puedan ver la página. Sí, ahí se ve. ¿La están viendo? Sí, Sí, Ok. ok. Estamos comenzando hoy a estudiar el libro de Éxodo y una de las cosas que debemos tener presente es un poco de historia acerca de cómo llegamos nosotros hasta ahí. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan este diagrama que lo estuvimos estudiando cuando comenzamos a hablar acerca de la vida de David. David y es la Ujú. historia bíblica, la historia del pueblo de Israel y estamos hablando de la historia de Moisés y para entrar en la historia de Moisés, una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es a Jacob, a sus hijos y en especial a José, porque cuando estudiamos la vida de José, la vida de Jacob, supimos que ellos se movieron hasta Egipto cuando empezó a haber escasez de alimento en su tierra, cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas gordas y frondosas y las que estaban no frondosas. Y como resultado de ese sueño, Dios a través de José reveló que iba a haber escasez en la tierra y posteriormente sus hermanos fueron a Egipto y allí José los reconoció, se reconciliaron y como parte de ese proceso, toda la familia de José se movió a vivir en Egipto. Eso ocurrió en el año 1700 antes de Cristo. Se dio esa historia. Si miran aquí, 1700 antes de Cristo, aquí tenemos la historia de Jacob, de sus hijos, de José, y ya José en ese periodo de tiempo también se casó y tuvo a sus hijos Manasés y Efraín. Y con el paso de los años, Jacob murió, con el paso de los años, José murió, y poco a poco cada uno de los descendientes y familiares de ellos fueron muriendo. Y en ese intermedio ellos siguieron viviendo en Egipto y estuvieron un periodo de 300 a 400 años en Egipto, desde el año 1700 hasta el año 1300, en que Dios levanta a Moisés como el caudillo para sacar al pueblo de Israel. Y si miran este diagrama, pues eso es lo que quiere decir. Esta parte aquí es el tiempo en el 1700 antes de Cristo, donde Jacob con todos sus hijos, José y su familia, todos comienzan su vida en Egipto. Los 400, 300, casi 400 años que estuvo el pueblo de Israel en el área de Egipto. Pero una de las cosas que sucedió fue que con el paso del tiempo, en esos 300 años, casi 400 años, el faraón, quien era el amigo de José, la que crió a José como su mamá, la hija del faraón, todas esas personas murieron y los descendientes de ellos, entonces empiezan a hacerse cargo de aquel lugar en Egipto. Al eso ir sucediendo, pasa que la manera en que es administrada ahora la vida en Egipto y las decisiones que se toman son completamente distintas y el faraón que en ese momento está en Egipto, ese faraón no es amigo de los israelitas. Como él no es amigo de los israelitas ni tiene ninguna compasión para ellos, ahí es que entonces empieza el problema de la esclavitud y la explotación de ese pueblo. Y bueno, nosotros podemos ver en el último libro de Génesis, nos habla a nosotros de la muerte de Jacob y nos habla también de la muerte de José. Así que este último capítulo de Génesis 50, los versos del 1 al 14 nos habla de la muerte de Jacob y del 15 en adelante nos habla de la muerte de José. Y ya cuando empezamos en el libro de Éxodo como tal, pues de ahí entonces comienza a hablar de esa descendencia de ellos y de los cambios que hubo en la tierra. Y nosotros vamos a ir libro por libro. Posteriormente vamos a estar con cada uno de ellos y cada uno de los eventos que ocurrieron.
pero vamos a hablar un poquito acerca del libro como tal. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y se encuentra en el Pentateuco. El Pentateuco se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos primeros 5 libros recogen la historia de la creación, recogen la historia de Abraham, recogen la historia de Moisés, de la ley, del establecimiento de la ley, del tabernáculo. Y estos 5 libros se le atribuyen a Moisés como autor. Sin embargo, algunas personas y estudiosos de la Biblia dicen que no todos esos libros se le atribuyen a él, sino que también hubo personas que compilaron información y aportaron para esos escritos. Pero hay mucha evidencia que dice que Moisés fue prácticamente el autor de todos esos libros y específicamente del libro del Éxodo, por la cronología bíblica, por todo lo que está contando, porque Moisés mismo fue prácticamente el personaje principal de todos los eventos que estuvieron ocurriendo ahí en ese libro de Éxodo. La fecha, pues ya le mencioné acerca de las fechas que esto estuvo ocurriendo prácticamente durante los años 1300, 1400 antes de Cristo. Y durante ese tiempo vivió Moisés y se ha probado en la historia secular del mundo de su existencia, ¿verdad? Así que esos son unos pequeños datos que quería compartir con ustedes. La historia del Éxodo se da en un tiempo en que tienen ellos que, pues, dejar aquella tierra donde por tantos años ellos habían estado, porque creció la violencia de los egipcios hacia ellos y prácticamente los convirtieron en esclavos. Y llegó un momento en que Faraón puso su mirada en este pueblo, y cuando él puso la mirada en ese pueblo, empezó a decir que ellos estaban multiplicándose en gran manera, que estaban creciendo y que estaban siendo ahora ellos más que la misma población de Egipto. Eso preocupó grandemente a Faraón, y lo que Faraón decidió en esos momentos fue, para reducir aquella comunidad, empezar a matar a los niños. Eso fue algo que pasó también cuando Jesús nació, que aquel tiempo el rey también se ensañó y, tratando de deshacerse del niño que había nacido, envió a matar a todos los niños de la población que estaban dentro de las edades en las cuales Jesús pudiera estar. Y de una manera pues rapidita, lo que pasó aquí cuando Faraón dice que maten a todos los niños, dentro de los niños que tenían la edad para morir estaba Moisés. Y su mamá, temiendo por la vida de Moisés, preparó una canasta, la arregló de tal manera que no se hundiera en el río y puso a su bebé en esa canasta. Y esa canasta la echó río abajo, prácticamente en el río Nilo, y esa canasta fue a parar a donde estaban los baños y la orilla donde se paseaba la hija de Faraón, y ella se encuentra con ese bebé y le dio tanta compasión que, aunque ella sabía y reconocía que era un niño hebreo, decidió criarlo como su hijo. Así que Moisés se crió prácticamente siendo hebreo, siendo de esa gran familia que Dios escogió para que fuera su pueblo, pero se crió en el palacio, se crió como hijo de Faraón, con todos los privilegios y con toda la educación que él se pudo preparar. ¿Y qué es lo que nosotros vemos interesante en esto? Mira los planes de Dios. ¿Tú no crees que los planes de Dios son perfectos? Amén. Mira si los planes de Dios son perfectos, que ya desde mucho antes Dios había planificado que fuera Moisés quien libertara al pueblo. Desde que ese pueblo de Israel llegó hasta allí, a esa tierra de Egipto, por la necesidad que tenía, ya Dios tenía un plan para libertarlo, porque sabía Dios lo que iba a estar pasando. Y fue bien cruel de parte de Faraón matar a todos esos niños, pero Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan,
y a quien Dios quería usar, Dios iba a defender su vida y lo iba a proteger de tal manera que él no fuera muerto entre los niños que iban a perder sus vidas en aquel momento. Y entiendo yo que bajo la misericordia del Señor, también él tiene que haber de alguna manera pues obrado y bendecido a todas aquellas familias que perdieron a sus niños. Y ahí es que vemos la desesperación de ese pueblo, porque en un momento dado, que también lo vamos a leer cuando vayamos capítulo por capítulo, cuando Dios llama a Moisés, le dice que él ha oído el clamor de su pueblo. El pueblo que estaba en esclavitud clamó. ¿Cómo creen ustedes que fue ese clamor? ¿Qué fue lo que ese pueblo hizo? Oró. Porque cuando uno tiene desesperación, ¿cómo uno actúa? ¿Alguna vez han estado desesperados? Sí, así mismo, Yali. Mire, cuando uno está desesperado y cuando uno tiene una situación que necesita en medio del apuro que Dios obre, uno clama, uno gime, uno grita, uno llora, ¿verdad? Y imagínate si este pueblo oró y clamó, que cuando Dios está comisionando a Moisés, le dice, he oído el clamor del pueblo, ¿verdad? Y eso nos deja ver el poder de la oración, nos deja ver el poder de unirnos para clamar juntos como pueblo. Eso nos deja ver a nosotros que cuando nosotros nos ponemos en el mismo sentir y en un mismo pensamiento, amado, la mano de Dios se puede mover. Dios mueve su mano a misericordia sobre nuestras vidas, como lo hizo con ese pueblo. Y bueno, ese pequeño niño que creció dentro de ese mundo, posteriormente, ¿verdad? Cuando él se dio cuenta de quién era, él tuvo celo, él tuvo coraje, él tuvo un montón de reacciones adversas hacia los egipcios, lo que lo llevó a matar a un egipcio y de ahí huir, salirse de aquel lugar porque él tenía mucha preocupación y mucho coraje. Y en medio de todo eso fue a parar a un lugar donde conoció a la que se convirtió en su esposa, hija de Jetro, y posteriormente también, después cuando vayamos verso por verso y libro por libro, detalladamente vamos a estudiar esto. Allí conoció él a la que fue su esposa, se casaron y él, de haber estado toda una vida en un palacio como hijo de Faraón, ahora estaba en el campo cuidando las ovejas de su suegro. Y quizás algunos dirían, wow, que mucho bajó de categoría, pero Dios lo estaba preparando con toda esta experiencia de él estar en el desierto, de él estar cuidando ovejas, porque ese proceso que él pasó de estar por el tiempo que estuvo cuidando las ovejas, lo preparó a él para poder hacerle frente a ese reto que Dios le iba a hacer. Y estando él en el campo cuidando de las ovejas, tuvo la visión de la zarza ardiendo. ¿Alguno de ustedes ha oído esa historia? No todos a la vez, por favor, no se empujen. Ay, me perdí ahí. ¿Cuál historia? La historia de la salsa ardiente, sí. ¿De la salsa ardiente? Ajá. Sí. Eso hay un corito también. Quita, quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Empieza, quita. El lugar que Tuvo que pisa, quitarse los santo. ajá, porque no podía. Donde estaba pisando era santo, era Un lugar sagrado. santo. Fíjate que Dios utilizó ese proceso para entonces hacerle a él el llamado, y fue todo un milagro lo que hizo Dios allí, porque esa salsa estaba quemándose, pero dice que no se consumía, ¿verdad? Así que utilizó Dios ese proceso para que a medida que él se acercaba allí y veía lo que estaba pasando, él pudiera notar y ver el poder de Dios. Sabemos por la historia bíblica, y posteriormente también iremos a ella, que él se resistió al llamado de Dios porque él se sentía insuficiente. Él le puso varios pretextos al Señor, que era viejo, que era tartamudo,
Pero Dios le dijo que ninguna de esas cosas iba a ser razón para que él no hiciera lo que Dios le estaba llamando. Así que Dios iba a suplir para él lo necesario. Le iba a dar suficientes años para que completara su comisión y puso a su lado a su hermano Aarón para que fueran las voces de ellos. Así que dentro de todo esto, ya Dios tenía completamente arreglado el plan. Y bueno, él regresa a Egipto, confronta a Faraón y sucede lo de las plagas. Déjenme ir por ahí otra vez, poner la página. ¿Están viendo la página? Sí. Okay. Este es el bosquejo que nosotros vamos a usar para ir estudiando el libro. Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte, la opresión de los hebreos en Egipto. La segunda parte va a ser la liberación de los hebreos de Egipto. La tercera parte va a ser la educación de los hebreos en ruta al monte Sinaí. Y la cuarta parte va a ser el pacto con los hebreos en el monte Sinaí. En la quinta parte, pues prácticamente para la conclusión. Ok, ¿cómo lo vamos a estar estudiando? Nos vamos a ir verso por verso, capítulo por capítulo. Y esta primera sección va a cubrir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Vamos a estar estudiando ahí las obligaciones de los oprimidos. O sea, qué era lo que ellos estaban obligados a hacer allí en Egipto, que los tenía a ellos como esclavos. Vamos a estar hablando sobre la preparación del libertador, que ese es todo el proceso por el cual estaba Moisés pasando. El nacimiento de Moisés, sus primeros 40 años, el exilio de Moisés y los segundos 40 años, porque él estuvo 40 años en Egipto y estuvo 40 años cuidando ovejas, y cuando tenía 80 años fue que Dios lo llamó para que él hiciera el trabajo de levantar a su pueblo. Precisamente de eso estábamos hablando hace unos días en otro de nuestras reuniones, ¿no? De que muchas veces nosotros tiramos la toalla temprano en nuestra vida porque sentimos que ya estamos viejos o que estamos cansados. Y cuando Dios tiene planes, amado, no hay edad que valga, ¿verdad? Tenía 80 años cuando Dios lo llamó para que hiciera este proceso de libertar al pueblo de esa esclavitud. Después, en los capítulos 5 en adelante, la lucha con el opresor, que fue la lucha directa con Faraón y con el pueblo de los egipcios. La petición que él hace al Faraón, deja ir a mi pueblo. La respuesta del Faraón, que se convirtió en una persecución. La parte que habla sobre la seguridad, que es donde el Señor manifiesta su señorío, y el recurso que Dios utiliza para que Faraón deje ir al pueblo, que fueron las 10 plagas. Así que en nuestra primera sección vamos a estar hablando de esa parte. La segunda sección, la liberación de los hebreos, pues ya de ahí en adelante vamos a empezar a hablar sobre ese proceso de prepararse para dejar Egipto, el cruce del Mar Rojo, y la primera parte pues es el establecimiento de la Pascua, el Passover, porque el Passover ocurrió luego de las 10 plagas, porque la última plaga, que fue la muerte del primogénito, fue lo que dio origen para la celebración del Passover y el cruce del Mar Rojo. Y vamos a estar estudiando el cántico de la liberación, que fue la alabanza que ellos cantaron, y se encuentra en el capítulo 15. Luego vamos a ir a todo el proceso de ellos estando en el desierto. Allí, estando en el desierto, ellos se encuentran en muchas ocasiones con pruebas. ¿Por qué? Porque no había agua, las aguas eran amargas y Dios hace el milagro y les provee agua que ellos puedan tomar. Tenían hambre y Dios le proveyó codornices y maná. Tenían sed y una vez más Dios también le proveyó agua. Y en medio de los conflictos, porque ellos tenían que pasar por muchos pueblos y había muchas veces peleas y batallas, allí estaba Dios con ellos ayudándolos a salir adelante. También vamos a hablar
acerca del consejo de Jetro, su suegro, a Moisés, porque llegó un momento dado en que Moisés estaba bien cansado y no daba abasto para poder atender todas las necesidades del pueblo. El pacto con los hebreos dado en el monte Sinaí, de aquí pues vienen los 10 mandamientos, de aquí vienen las instrucciones que Dios le está dando a su pueblo y a Moisés, de aquí sale todo lo que es el libro de Levítico con la ley, todos los escritos y salen los jueces y bueno, vamos a estar hablando de cómo ese pueblo se organizó legislativamente con los 10 mandamientos y con las leyes que fueron establecidas para ella y el pacto que ellos hicieron con Dios. Después vamos a hablar del culto de los hebreos, porque se establece el tabernáculo y vamos a estudiar bien de cerca todo lo relacionado con el tabernáculo, porque es bien interesante la construcción del tabernáculo, las instrucciones que Dios dio para ello, y no solamente para la construcción del tabernáculo, sino también para las vestimentas sacerdotales y para todo el proceso de ellos limpiarse y prepararse para celebrar el culto que ellos llevaban a cabo con los sacrificios y los animales y todo eso. Y vamos a ir terminando al final con todo lo que tiene que ver con la conquista y la entrada a Canaán. Así que esto es más o menos un resumen del bosquejo que vamos a estar utilizando para el estudio bíblico. ¿Preguntas hasta aquí? No, va a ser bien interesante. Créanme que si interesante les resultó la vida de David durante el estudio que tuvimos acerca de él, muy interesante es el estudio que vamos a tener acerca de la vida de Moisés, porque la verdad es que su trabajo fue algo bien grande. Ok, si no hay preguntas hasta aquí, déjenme ir un momentito al mapa. ¿Pueden ver este mapa? Ujú. Bueno, esto aquí es Egipto. Esto aquí es el Mediterráneo. Ya ustedes están relacionados con mapas porque los hemos estudiado antes. Esto aquí es todo el área de Israel. ¿Ven ustedes cómo se mueve el cursor? ¿Lo pueden detectar? Sí. Este es el área de Israel aquí. Y nuestra historia comienza aquí en Egipto. Este es el río Nilo y aquí es donde se va a dar el comienzo de la historia. Cuando Faraón decide matar a los niños, a Moisés, su mamá, lo echa en una canasta por este río para abajo, hasta que ella llega prácticamente aquí. Mira, fíjate los canales que hay, ¿verdad? Parece un arbolito. Cómo se divide el río. Y Moisés fue a parar a este lugar donde está aquí el número 1. Aquí donde está el número 1 es el lugar donde se desarrolla prácticamente toda la vida de Moisés, donde todo ese pueblo estuvo cautivo. Y la mayoría de la historia se da aquí, pero esto es el pueblo completo. Todos los hebreos estaban todos regados por toda esta parte de Egipto. Y actualmente hay pirámides y cosas aquí, y parte de eso fueron los hebreos que ayudaron a construirla. Eso lo vamos a ver también en el proceso. Cuando ellos comienzan el proceso del éxodo, y el éxodo precisamente lo que quiere decir es salir, ese viaje que ellos emprenden, ellos salen desde aquí donde está el número 1, aquí el número 2, esta es la primera parte de su jornada, y aquí en el número 3 ellos llegan a las orillas del Mar Rojo. Aquí en este pedacito, todo esto es el Mar Rojo, ¿verdad? Bordea la península completa del Sinaí. Todo esto aquí, ¿verdad? Es Mar Rojo, pero es aquí precisamente en este pedacito donde Dios hace el milagro de que se divida el Mar Rojo para ellos poder pasar en seco. Y cuando ellos cruzan al otro lado, el viaje que ellos van a dar, si pueden ver la flecha, ellos vienen aquí, entonces empiezan a ir hacia el sur. Este viaje que ellos están haciendo aquí le tomó algunos meses hacerlo, hasta que llegan específicamente a donde está el monte Sinaí.
en el monte Sinaí, en la altura del monte Sinaí, es donde reciben los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ellos continúan su viaje por toda esta parte sur, van hasta la costa de esta área de aquí. Cuando estemos en el capítulo que nos habla de cuando ellos lleguen a este lugar, entramos en todos los detalles. Y cuando ellos llegan aquí a este área, es cuando Moisés envía espías a Canaán, entre ellos a Josué, ¿verdad? Es cuando los envían a Canaán para que hagan la exploración de ver si la tierra de Canaán era buena para ellos entrar. Y mientras los espías están en Canaán, Moisés empieza la jornada de subir con el pueblo hasta el sur de la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le había dado. Pero conocemos por la historia bíblica, y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo, que de los 12 espías que se enviaron allá, solamente Josué y Caleb traen buenas noticias, los otros 10 traen malas noticias y empiezan a quejarse y tenían miedo. Y ya que ellos estaban al sur prácticamente de la tierra de Canaán, tienen que moverse de regreso otra vez para el desierto, y por eso es que la jornada de ellos que se pudo lograr en corto tiempo les duró a ellos 40 años, porque al hacer la exploración de Canaán, ellos no apreciaron la tierra que Dios les estaba ofreciendo, sino que se quejaron de ella, y porque tuvieron miedo, porque habían gigantes, decían ellos, había una guerra que enfrentar y una conquista que hacer, y muchos de ellos temieron por su vida. Lo que le costó a ellos estar 40 años dando vueltas en el desierto. Se dejaron confundir. ¿Perdón? Que se dejaron confundir entre ellos mismos. Sí. Así que el miedo y la duda los llevó a ellos a estar caminando en círculo prácticamente 40 años, cuando ya estaban tan cerca y podían hacer esa conquista. Ya llegado el tiempo de volver otra vez a acercarse a la tierra de Canaán, empiezan nuevamente una jornada. Esta vez lo hacen por la parte este, ¿verdad?, de Canaán. Y cuando llega el momento de ellos hacer la conquista de Canaán, ellos lo hacen por la parte norte del país. También vamos a entrar en todos esos detalles y en los capítulos específicos que nos hablan de eso. Así que van a tener la oportunidad de ver todo lo que pasó. Y mientras ellos estaban en esa jornada en el desierto, pues como les dije en el 1, pues es cuando aquí pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y emprenden la jornada para salir, cruzan el Mar Rojo. Entrando ya aquí, empiezan a tener sed y Dios le da agua, le da las codornices. También tenían la columna de fuego que de noche los alumbraba y las nubes de día para que no le diera mucho calor. El establecimiento del tabernáculo ocurre con la experiencia que ellos tuvieron en Sinaí, cuando Dios le da los mandamientos. Tengo aquí un diagrama, no sé si lo pueden ver, que está mucho más detallado. Voy a tratar de sacarle copia a esto, hacer un buen scan de él para facilitárselo y que lo puedan estudiar con mucha calma, ¿verdad? Así que este se lo voy a dar poco a poco. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, vamos a ver. No. También interesante. Y sabes que a Chelimar también le gusta, le encanta, le fascina la película de Moisés de Muñequito. Y le encanta y a mí también me esa encanta. parte de la salsa al diente, ella le encanta esa parte. Qué bien. Vamos a ver, a lo mejor podemos en algún momento ver la película juntos. Los personajes sobresalientes, los personajes más sobresalientes de esta historia, por supuesto, pues Moisés es uno, que ese va a ser el personaje principal de la historia. Junto con él, a Aarón, quien era su hermano, quien era prácticamente la voz de Moisés, porque Moisés era tartamudo,
y Aarón se convirtió en el primer sacerdote y sumo sacerdote, y cuando se estableció el tabernáculo, él era el encargado del tabernáculo, de los sacrificios y de la tribu de Leví. La otra persona importante era Miriam, hermana de Moisés y hermana de Aarón. Miriam fue la niña que cuando tiraron la canasta con Moisés en el río Nilo, ella se fue de lejito velando hasta dónde iba a llegar la canasta, y cuando la hija de Faraón cogió la canasta, la niña misma ofreció para encontrarle quien ayudara a criar a Moisés. Eso lo vamos a ver porque a Moisés lo crió prácticamente su propia mamá como nodriza, aunque quien lo reconoció como hijo oficialmente fue la hija de Faraón. Y Moisés se enteró que él era hebreo ya siendo un hombre, pero de pequeño ya él tenía ciertas sospechas porque prácticamente su propia mamá fue su nodriza hasta que él se crió. Una de las cosas interesantes de estudiar la vida de Miriam es ver que ya desde el segundo libro de la Biblia había una mujer líder y sacerdotisa en el tabernáculo. Y muchas veces en la Biblia se opaca el ministerio de la mujer y se dice que la mujer no puede estar activa en el ministerio o que no tiene la posibilidad de tener liderato. Pero si nosotros vamos a ver, Miriam prácticamente fue sacerdotisa junto con Aarón y fue una líder en ese pueblo junto con Moisés. Así que vamos a estar hablando bastante sobre Miriam. Y el otro personaje importante que vamos a estar hablando mucho de él va a ser Josué, porque Josué se convierte en la persona líder del pueblo de Israel cuando muere Moisés, y con el liderato de Josué es que ellos entran a la tierra prometida. Así que esos van a ser los personajes principales a quienes le vamos a estar dando importancia. Déjame ver si encuentro aquí. Pastora, usted dijo Éxodo desde el principio. Perdóname. ¿Qué me estás preguntando que yo dije desde el principio? Que Éxodo lo vamos a leer desde el principio o desde algún capítulo en específico. No, vamos a empezar desde el mismo capítulo 1, porque desde el mismo capítulo 1 nos empieza a describir por qué es que el pueblo estaba siendo oprimido y por qué ellos clamaron por liberación. Vamos a empezar en el número 1. Tengo aquí otro diagrama. Este es el tabernáculo. Lo vamos a estudiar parte por parte también. El tabernáculo fue el lugar de adoración y tenía varias partes, y una de las partes bien interesantes es la parte del lugar santísimo. Vamos a estar hablando de eso. El lugar santo, el lugar santísimo, vamos a estar hablando de las vestiduras del sacerdote. Eran unas vestiduras especiales, ¿verdad? Los hilos eran de oro. Amado, las instrucciones que dio Dios para que hicieran el tabernáculo y la ropa de ellos fue una cosa increíble. Vamos a estar hablando acerca de todas las partes que estaban dentro del tabernáculo, el significado de ellas, el uso de ellas. Hay mucho. Le estoy enseñando aquí esto, pero poquito a poquito lo voy a ir integrando para que los puedan ver. Y una de las cosas que vamos a estar estudiando bien interesante va a ser el procedimiento de hacer los sacrificios, cómo se tenía que preparar el sacerdote y cómo había un orden establecido. Y esta parte es bien importante porque hay algunas personas y algunas denominaciones no creen en la liturgia ni la organización dentro de la iglesia, y Dios es un Dios de orden. Y desde el mismo momento en que se estableció el culto en el tabernáculo, Dios dio órdenes de cómo Él quería que se hicieran las cosas, qué se iba a hacer primero, qué se iba a hacer después, cómo se iba a presentar el sacrificio, qué se iba a quemar, cómo se iba a quemar, qué del sacrificio se quedaba en el templo, qué se podían llevar
los levitas para ellos comer y su familia. O sea, había un orden bien específico de lo que Dios quería con ellos. Así que todo eso lo vamos a estar hablando. Vamos a hablar acerca de la celebración del Passover. ¿Se acuerdan que hubo una Semana Santa hace 2 años atrás, que cuando celebramos el Jueves Santo hicimos la mesa del Señor, le explicamos el Passover? ¿Ustedes estaban allí cuando hicimos eso? ¿Se acuerdan? Sí. Pues vamos a ir sobre eso también, porque el establecimiento de la celebración del Passover es una de las fiestas clave del pueblo de Israel. Así que vamos a ir sobre la celebración del Passover y su significado, que es sumamente interesante, cada una de las partes que había en ese plato. Y una de las cosas interesantes que vamos a estar trabajando va a ser con el arca de pacto. ¿Cómo es? ¿Cómo la hicieron? Y también su simbolismo y su significado, ¿verdad? Así que hay mucha tela para cortar aquí. La historia va a estar bien interesante en todo lo que se va a estar haciendo. Y lo otro es la manera en que tenían que transportar el arca, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes recuerdan la situación que tenía David y el arca de pacto y el tabernáculo antes de que él fuera rey, y cuando él se convirtió en rey, que había que trasladarla, y el arca de pacto no todo el mundo la podía tocar, y cuando en un momento dado el arca se iba a caer, alguien la tocó y se murió. Bueno, vamos a hablar de todos esos detalles. ¿Qué les parece? Interesantísimo. Muy interesante. Súper interesante. Va a ser bien interesante. Y entonces vamos a terminar todo el estudio bíblico con el momento final de la vida de Moisés, porque el final de la vida de Moisés pues fue un poquito, ¿cómo decirlo? No triste, pero que sí mucha gente se desilusiona cuando llega la hora en que el Señor le dice a Moisés: llegaste hasta aquí, mira la tierra prometida de lejos, pero no vas a entrar a ella, ¿verdad? Bueno, desde nuestro punto de vista uno dice: wow, tanto que se sacrificó con este pueblo, 40 años trabajando con ese pueblo, 40 años sufriendo, 40 años aguantando. Ese pueblo no fue fácil. Ese pueblo en el desierto fue un pueblo bien complicado. Moisés sufrió mucho para mantener la estabilidad de ese pueblo, y hubo momentos dados que vamos también a estudiarlo, cuando Moisés subió al Sinaí. Él subió en 2 ocasiones y Dios le dio las tablas de la ley en 2 ocasiones, porque la primera vez que él subió al Sinaí y se tardó, cuando bajó con las tablas de la ley, encontró el pueblo que habían quemado metales y prendas y oro, y habían hecho un becerro y lo estaban adorando, ¿verdad? Así que Moisés se molestó tanto. Moisés tenía su carácter, amado. Él se molestó tanto que tiró las tablas de la ley contra el piso y se rompieron, ¿verdad? Ese fue su primer set de tablas de la ley. Y pues tuvo que volver a subir al monte Sinaí, y Dios le dio un segundo set de tablas y bajó y establecieron ahí entonces los 10 mandamientos, y empezaron a trabajar con la ley que está escrita en el libro de Levítico, y encontramos en Números también, en Deuteronomio y el resto del Pentateuco, información acerca de la ley. Moisés la pasó bien difícil con este pueblo, ¿verdad? Y bueno, aparte de que la pasó difícil porque este era un pueblo duro de servicio, era un pueblo rebelde, porque había aprendido muchas malas costumbres en Egipto. Ellos, estando en Egipto, aprendieron a la idolatría y empezaron a practicar muchas de esas cosas. Y en Egipto ellos eran esclavos, pero la comida siempre se la daban. Eso era parte del trabajo. Y cuando ellos estaban en el desierto, ellos no trabajaban por su comida. Ellos querían que Moisés le proveyera, ¿verdad? Fue una parte bien difícil, y con el agua también. Y eso hizo que Moisés se enojara muchas veces. Y en uno de esos enojos fue que golpeó la piedra, que Dios le dijo que golpeara la piedra, y le dio unas instrucciones de cómo hacerlo. Pero Moisés tenía coraje y hizo las cosas de forma distinta, ¿verdad? Y parte de eso hizo que él perdiera unas bendiciones en su vida. Así que vamos a estar viendo el final de Moisés,
que pudo mirar la tierra prometida de lejos, pero no pudo entrar a ella. Y luego de Moisés terminar su jornada, entonces Josué es el que comienza con esta labor de hacer que el pueblo conquistara la tierra de Canaán. La conquista de la tierra de Canaán, bien lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir conquistar? ¿Con qué está envuelto eso de una conquista? Con mucha guerra, pelea. Con guerras y peleas. Eso no es tum tum, tocaron a la puerta, aquí llegamos, déjennos entrar. Ellos tuvieron que pelear. Recuerdan que cuando estuvimos estudiando la historia de David, como lo hicimos también con Jacob, con Esaú, o sea, esto era un pueblo que estaban constantemente en guerras unos con otros, era parte de su cultura, era parte de sus tradiciones, y el estar en guerra, pues, los llevaba a tener un ejército bien fuerte. Cuando llegó la hora, exacto, cuando llegó la hora de la conquista de Canaán, hubo una gran batalla, ellos entraron ahí, pero ese era el plan de Dios y Dios lo estaba ayudando. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora, Dios le dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Durante 7 días, darle vuelta a la ciudad. ¿Se acuerdan? También hay un corito, Marta, ¿te acuerdas? Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Oh, sí. Sí. Eso lo cantan mucho los pentecostales. Sí. Nosotros en Good Shepherd lo cantábamos mucho. Mucho, Pues, sí. Cuando llegó la hora de los israelitas entrar a la tierra de Canaán, pues ellos tuvieron que darle 7 vueltas a Jericó y el día de la conquista 7 vueltas corriditas. Y había también instrucciones de cómo cruzar el río para entrar allí. Todo un proceso, ¿verdad? Así que nosotros vemos que Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito de cómo Él quería que este pueblo entrara e hiciera todas las cosas. Y bueno, hasta aquí es la introducción de lo que vamos a estar hablando acerca de este libro. Me encanta que Duni acaba de sentarse y acabamos de terminar. Pastora, ¡Qué bonito! el problema es que yo estuve buscando el link y no lo encontraba. Y entonces me dice Gretchen, pero si yo lo mandé, pero lo mandó como 15,000 años atrás y yo creí que lo iban a mandar hoy. Me lo perdí. Mira que Yo lo grabé. que lloro. Te está grabando, yo te lo envío. Ok. Tranquila, tranquila. bueno, doña, Sí, ya te estaba echando de menos. Yo decía, pero ¿qué habrá pasado? Porque Dunia es una de las fieles aquí. Pero no, estamos grabándolo, así que yo te lo envío. Voy a mandarle a varias personas. Usted sabe cómo yo estaba esperando este estudio. Dele una pila. Es solamente un resumen hoy, es introducción. No hemos leído ni un solo capítulo. Estoy haciendo un resumen y presentando el bosquejo que vamos a estar siguiendo para el estudio y definiendo algunas cosas. Pastora, si se lo acabo de enviar, por eso es que está ahí. Dele una pela para que no se queje si le acabo de enviar toda la foto de los que he tirado. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Mira esto, pastora, que hizo Moisés. Es la iglesia. Qué bello. Qué bien, viste, qué lindo. Ya Él está haciendo una villa. Él está haciendo una villa y todo, con casas y todo. Qué bueno. Sobre lo que hemos conversado hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Me encanta, está súper bueno. Está todo bien claro, bien clarito. Que no Ay, se yo pueden sí, perder. a mí me encantó todo porque yo, ¿me entiendes? ya casi cogimos el estudio con la introducción. Sí, bueno, es solamente un resumen. Ahora, cuando tomemos libro por libro y versículo por versículo, ya ustedes van a ver, porque no es lo mismo contar la historia de Moisés, nació, lo echaron al río, lo recogieron, se crió, vio la salsa ardiendo, abrió el mar rojo.
hay muchos detalles en el Sí, porque los intermedio. detalles son Así Esta es importantes. que, Moisés es una de las lecturas que me encanta, por eso le estaba esperando. sí. Muy bonita. Vamos a deconstruir el libro, vamos a deconstruirlo prácticamente completo y pues poco a poco vamos a ir trabajándolo. El plan es ver si lo podemos terminar y en enero, no creo que en enero lo terminemos porque No, vienen las largo. fechas, ¿verdad? Donde no nos vamos a reunir. Y precisamente el jueves que viene no tenemos estudio bíblico porque es el día de acción de gracia. Así que no vamos a reunirnos el próximo jueves, pero el de la próxima semana de arriba, ahí sí vamos a estar con el primer capítulo y de ahí pues lo tomamos. Y el estudio lo estamos dando en el día de hoy, porque mañana, que es el día que por lo regular damos nuestro estudio, el comité de SPR tiene un entrenamiento con el distrito, así que, es a la misma hora que coincide con el estudio bíblico, porque comienza a las 6 de la tarde y se acaba a las 8:30. Así que por esa razón estamos dando el estudio hoy. ¿Hasta qué día, hasta qué fecha vamos a seguir con el mismo ID number y el passcode igual? Como 3 semanas más y lo volvemos a cambiar. Ok. Estamos tratando de hacerlo de esta manera, pero Zoom nos pide que cada cierta cantidad de tiempo cambiemos los números y los passwords por razones de seguridad. Así que por lo menos para las próximas 3 o 4 semanas vamos a estar usando el mismo número. Si hubiese cualquier cambio, se los indico cuando nos reunamos la próxima vez. Okay. Bueno, mis amados y amadas, si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a terminar hasta aquí hoy. Solamente nos reunimos apenas por 1 hora, pero era para la introducción. Y no quiero entrar en el libro porque nos falta mucha gente del grupo y ellos están bien preocupados de que yo empezara el estudio y que ellos no pueden estar. Así que vamos a terminar hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Les quiero recordar entonces a los de ustedes que son parte de SPR que mañana a las 6 se conecten. Espero que se hayan registrado y que tengan el enlace. También hay un grupo nuevo donde vamos a estar trabajando nuestras reuniones y nuestro Zoom en Facebook. Yo les envié la invitación. Estén pendientes de eso para que se unan. El viernes hay las actividades de los ministerios que van a estar ensayando. El sábado hay limpieza general en la iglesia. Si pueden echarnos una manita por allí, los esperamos. Pastor, una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Tienen el pressure cleaner? ¿El qué? ¿El what? El Pressure pressure cleaner. Hay uno, pero no sé en qué condiciones está, porque creo que se le había roto una manguera. Ah, es que yo tengo el mío por si lo necesitamos. Ok, déjame preguntarle a alguna de las personas que trabajan en ese departamento, porque yo sé que tenemos uno, pero se le había roto una manguera y no sé si la han reparado o le han conseguido una nueva. Te dejo Ya. saber No, antes del sábado. yo tengo la mía que la tengo aquí en casa, la compré mi hermano y la compramos mi hermano y yo para rotar entre las casas que tenemos, la casa de mi hermana, la mía y la de Miami, pero lo tengo yo, entonces por cualquier cosa si lo necesitamos, ahí lo tengo, lo pongo a la disposición. Gracias, gracias. Valoramos eso. Así que te dejamos saber. Perfecto. Y entonces el domingo tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana, como es el horario regular nuestro, y a la 1 de la tarde o después que terminemos nuestro culto, puede ser antes o puede ser después, dependiendo de a la hora que terminemos el culto, vamos a tener la carrera del pavo, pero va a ser un poquito distinto este año, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos el protocolo porque estamos cuidando la salud. Vamos sí a tener nuestro tiempo de compartir allí, un poquito distinto, pero lo vamos a hacer.
Y queremos que siempre a los que son ganadores en las diferentes categorías se le pueda regalar un pavo. Por lo tanto, necesitamos que ustedes nos ayuden con pavitos o pollitos, ¿verdad? Si no pueden donar un pavo, pueden donar un pollo. Y si es un pollo que sea grande, disculpen la petición, ¿verdad? Pero es que el pollo coge más pequeño que el pavo y todo el mundo está pendiente de su pavito para la cena de Acción de Gracias. Sí, pastora, pero el pavo está tan barato ahora que sale más caro el pollo que el pavo. Porque ¿Sí? está a 49 centavos. Ah, la pues libra. mira, En Aldi está descarten los pollos. En Y aquí Aldi está también. $10. Y aquí también. Descarten los pollos y El Publi traigan está pavo. más barato. El Publi está más barato de $10. No te creo. Sí, mira tía Gladys, que yo llevo un pavo como así de grande y me costó como 7 pesos. Pues voy a ir. Pues sí, amado, necesitamos su cooperación, ¿verdad? Queremos Sí, tener un ¿verdad? tiempo bonito. Esto de el domingo le da comienzo a nuestra temporada prácticamente de Navidad, porque después el jueves de esa semana, que es el Día de Acción de Gracias, tenemos nuestro culto matutino a las 7 de la mañana. Es un culto de testimonio y de acción de gracia. Tempranito en la mañana para que después tengan la oportunidad de irse a su hogar y prepararse para la celebración con su familia. Vamos a tener un desayuno en la iglesia, así que no se preocupe, llegue a las 7 de la mañana que allí la espera el café y después del culto tenemos desayuno. Mire, ¿Cuándo es pastora, eso? yo voy a llegar al café y después me voy porque voy para Naples. ¿Cuándo es eso? El jueves. Ese es el jueves, que es el Día de Acción de Gracias. Ah, ok. Y pues de ahí en adelante van a ir recibiendo pues información de todo el resto de nuestras actividades. Así que esperamos que nos acompañen y que podamos disfrutar esta temporada. Hemos pasado un año bien difícil con todo lo del COVID y aunque todavía está el COVID aquí y hay un surgimiento otra vez de él y hay una incidencia nuevamente grande, sigamos tomando todas las precauciones necesarias y que cada uno de nuestros encuentros los hagamos con seguridad, ¿verdad? Amén. Cuidándonos nosotros y así también protegiendo a otros. Amén. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos y así pedirle al Señor que nos lleve con bien. Gladys, ¿podrías tú despedirnos en oración? Amén. Señor y Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Y te alabamos, Padre, porque eres digno de toda alabanza. Y te damos gracias. Gracias, Padre, porque esta noche hemos tenido el principio de nuestro estudio de este próximo mes. Te pedimos, Padre, que tú tomes control de todo lo que se va a hacer en todos estos meses que vamos a estar estudiando tu palabra. Gracias por lo que se han podido conectar, Padre amado. Bendice a los que no pudieron y que estén presentes la semana que viene, Padre Santo. Bendice a la pastora que se ha preparado. Y dale salud, Padre, en su garganta, que no está muy buena, Padre amado. Y te pido, Señor, que te acompañes esta noche y que tengamos un sueño reparador. En tu nombre hemos orado. Amén, amén. Amén. Bueno, mis amados, amadas, Dios les bendiga. Cuídense, que descansen. Amén. Así que a algunos de ustedes los veo mañana, a otros el viernes, a otros sábado y otros el domingo. Y cuando así el Señor lo permita, seguiremos toditos juntos. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, Dios los cuide. Amén. Que Cuídense. Bye. 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 Bye.